Ok, chicos, de los subespacios vectoriales, si se fijan es pura definición. Lo que hay en esta presentación va a estar rápido. ¿En qué es en lo que me tengo que fijar para que un subespacio sea un subespacio vectorial? Que H o de lo que hablamos si exista dentro del espacio vectorial como principal, ¿no? ¿Qué más? Y que no esté vacío, que sí tenga algo. Que pertenezca a ambos conjuntos, ¿no? Que X, por ejemplo, pertenezca a H y al mismo tiempo pertenezca a B. Como hablamos que H es un subconjunto, siempre el elemento que pertenezca a H va a pertenecer a B. Aquí, lo importante de los subespacios es que por ser elementos de un espacio vectorial van a heredar todas las características. Solo hay dos que pueden fallar y una que tenemos que verificar. Es decir, yo tengo que ver que los elementos que yo estoy agarrando del conjunto, al sumarlos, estén dentro de ese mismo subconjunto. ¿Cómo se llama esa propiedad? Es la de la cerradura. Exactamente, la cerradura en la suma. Uh-huh. Y que esa misma cerradura se cumpla para la multiplicación de un escalar. Sí. Estas son las que tengo que demostrar. Y luego nada más tengo que verificar que el neutro efectivamente esté dentro del conjunto. Que es el cero, ¿no? Exactamente. Bien, aquí están las dos cerraduras por si no se acordaban cuáles eran. Ahora, en cuanto a características que tiene que tener este subespacio, todo conjunto, todo, tiene dos conjuntos básicos. Uno es el trivial, que es el subconjunto formado por el puro neutro, es decir, el puro cero de ese espacio vectorial. Y otra cosa importante es que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. ¿Dudas con esta afirmación? ¿Cómo? Sí. Todo el espacio vectorial yo lo puedo ver como un subespacio vectorial de ese mismo espacio vectorial. Ah, ok. Me hizo una pregunta. ¿Estas diapositivas están en mis cursos? Todavía no las subo, pero las voy a subir. Ah, ok, gracias. ¿Con tareas? Y bueno, por último, nada más como definición, un espacio propio de un espacio vectorial es aquel que es diferente al trivial y que es diferente a sí mismo. Es decir, cualquier otro subconjunto de los primeros que nombré entran en ese subespacio. Y lo que ya les he marcado mucho, que todo subconjunto tiene que tener el elemento neutro. Maestra. ¿Sí? ¿Alguien dijo maestra? Ah, sí, yo. Dijo que tenía que tener un espacio, dos conjuntos, un espacio, no, uno trivial y el otro, ¿qué? Es el mismo espacio. Salud. Gracias. O sea, el espacio vectorial es un subconjunto del mismo. Casi no los oigo. No sé si quieran poner la pregunta por el chat. Bien, chicos. ¿Sí están viendo la pantalla en los diferentes subconjuntos? Sí. Ok, quiero que me elijan 3. Los 3 primeros, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok, otro pequeño detalle. Ustedes tienen
si mueven el mouse, les va a aparecer una pantallita verde donde dice View Option. A mí tampoco. A mí No. tampoco. Pero No compartir me pantalla. sale Si compartir no, pantalla. si no se ve, muevan el cursor hacia arriba. Ah, ya. ¿Cómo dice compartir No, es pantalla? A mí arriba. también. Solo está arriba, dice View Options y es como una ya. ventanita. Ok, en View Option hay una parte que dice Annote. Ay, a mí no me sale. Ya. Ok, mi primer conjunto decía que mi espacio vectorial es R2 y mi subconjunto son las coordenadas con X igual a 3, ¿cierto? Ok, B pertenece a R2. Y yo quiero todos H. Va a ser todos los conjuntos X, Y. Tal que X es igual a 3. ¿Cierto? Entonces vamos a definir dos vectores. Uno va a ser A, que va a ser igual a X vale 3. Y voy a tener AY. ¿Sí? Y B va a ser 3, BY. ¿Con esta primera parte hay duda? No. 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 Nosotros los escogemos ahí. Los Como únicos sean. que puedo escoger son A y B. El 3 ya me lo está dando la definición. Aquí. Ok. Entonces vamos a revisar la cerradura. Ah, bueno. Y aquí alfa, que pertenece a los reales. Que es mi escalar, ¿cierto? Ajá. Ok. ¿Alguien me puede decir cuánto es A más B? Ahora sí rayen la A ver. pantalla. ¿Cómo Ay, se no suman sé, dos ya. coordenadas? Pues la coordenada y cada parte. ¿Así se suman? ¿Seguros? ¿Cómo se suman, maestra? Exactamente. ¿Y ese pertenece o no pertenece al conjunto? No. Sí, porque es al cuadrado, ¿no? ¿Cómo que es el cuadrado? O sea, lo real es al cuadrado, el vector, ¿no? Bueno, no. No, acuérdense que no es, lo dicen por este 2. Acuérdense que eso nada más me dice las coordenadas. Es decir, que estoy trabajando en un plano. Pues no pertenece porque pues ahí X ya es 6, ¿no? Exactamente. Entonces con esto ya sé que no es un espacio vectorial. Ok. Y otra cosa importante, obviamente el neutro no pertenece, ¿cierto? Pues no. Porque ya le estoy sumando. Porque esto, ay, esta coordenada ya no pertenece a H. ¿Cuál es el neutro? El neutro es este de aquí. ¿Y por qué ya no 0,0. pertenece a H? Porque aquí X, la parte de las coordenadas de las abscisas es diferente de 3. Y mi subconjunto Ah, me sí. pide que todos los X sean igual a 3. Entonces, si no es 3, no. Ya no pertenece al subconjunto. ¿Por qué el elemento neutro no, maestra? O sea, ¿y por lo de la X?
Sí. Porque este Eso debería de ser 3 y no es 3. Tengo una pregunta, maestra. Ajá. ¿Este de aquí es el elemento neutro? ¿Cuál? Este, el que estoy señalando. ¿Ese no es el elemento neutro? Ah, no. ¿No? Ese es O sea, la 0, 0 es característica que neutro. tiene. O sea, esto nada más te dice que es una coordenada. Ok. Y de esa coordenada X tiene que ser igual a 3. El neutro es este de aquí. De acuerdo. Acuérdense que la condición para que sea neutro es que si yo le sumo otra coordenada, A más B, el resultado ¿cuánto va a ser? Que de A más B, ¿no? A, coma, B. Si aquí no es más, es coma, perdón. Ok. Maestra, Ajá. entonces el AY más BY sí forma parte, porque se parece un múltiplo de 3. Sí. Por ejemplo, si tuviéramos este mismo, pero en lugar de ser X igual a 3, fuera... Ahí donde está el borrador. ¿Puedo borrar todo? Sí. Sí. Pero en este caso, así como lo hicimos normal, no pertenece, ¿verdad? El 6. El 6 Exactamente, porque el 6 cambia. Pero porque teniendo no- una estructura muy similar. Pero ahora X igual a 0. ¿Cumple o no cumple? ¿No cumple? ¿Sí, no? ¿Quién dice por sí, su quién manera. dice no y quién me lo va a demostrar? Ajá. Y también tiene el elemento neutro, ¿no? Ahí. Exacto. Pues Eso el sí. elemento neutro sí lo tendría, pero pues no sabemos ¿Me si puede lo va a repetir poder. cuál es el elemento neutro? Es la coordenada 0, 0 o Ajá. cuando Es el elemento Sí. neutro. Este es el elemento neutro y sí pertenece, ¿cierto? Eso sí. Ahora, si tengo que A es 0, y B es igual a 0, B, Sí cumple. si yo lo sumo, ¿qué va a pasar? A más Y B A va a más B. ser 0, 0, A más B, ¿cierto? Sí. ¿Y cumple o no cumple? Sí. Pues sí. Sí. Sí, ¿no? Porque X sigue siendo 0. Y ahora Sí. recuerden que también tiene que cumplir la cerradura en la multiplicación por escalar. Es decir, alfa por A. Pues sí lo cumple. Alfa por 0 más alfa por A. Alfa por 0. 0. 0. ¿Cuál era alfa? Oye, alfa es cualquier escalar. real. Es un escalar. Ah, ok. ¿Cómo se llama este tema? Subespacio vectorial. Y ahí ya tengo y veo que efectivamente sí cumple, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, este, por lo tanto, sí es un subespacio vectorial. Chicos, otra cosa que puede que les ayude en ese mismo... Oigan, me estoy escuchando como eco. Apaguen sus micrófonos. ¿Y quién está? En ese mismo view, ya ven que les sale lo que van a anotar. Les sale como un menucito. Hay uno que dice save. Para que no anoten esto en su libreta ahorita, nada más denle save y se les va a guardar un PDF. Digo, un JPG o una imagen, pues. ¿En Ah, dónde? ok. En el mismo donde pudieron poner ¿Dónde podemos ¿cómo escribir? se llama? Ahí en Imágenes, nuestro ajá, perfil. donde pueden escribir. ¿Alguien me lo Hay puede un cuadrito que dice pasar? save. Ay, a mí no me parece.
Es el último de la derecha, el que dice guardar. Pero se tienen que meter así tal cual como iban a escribir. O sea, le dan en ver opciones arriba y a donde dice ratón, texto, dibujar, estampar, hasta la derecha dice guardar. A mí no me sale. No, ni a Ay, mí. como no, mira, ahí dice. Y si no, si te metes al chat donde Ay. dice archivo. Ah, no, pero eso solo Creo que es. Ese es para guardar el chat. O ahorita les mando una foto al grupo. Sí, Espera, que alguien la guarde. Pues sí, también. Que de todos modos les recuerdo que esto se va a subir. O sea, todas las clases son para las mismas. ¿Listo, chicos? ¿Puedo borrar la pantalla? Claro que sí. Simón. Ok, de todos modos se lo escribo. B pertenece a R2. Y H, X, Y, con Y menor. Bueno, no me acuerdo si es menor o mayor, pero Es menor. aquí está. ¿Cumple o no cumple? ¿Qué es eso? ¿Qué sé? No, Menor, es mayor, cero. ¿qué? Ah, ok. Ahorita lo... Listo. ¿Cumple o no cumple? ¿Por qué? Pues no cumple porque en la suma quedaría mayor que 0, ¿no? No, bueno, Menor sí, que igual a porque Y es ahora el neutro, ¿sí, no? Pero no tengo que poner un valor a X y Y. Si se fijan en la suma, sí va a cumplir, ¿cierto? Pues sí, sí Sí, lo va a cumplir. porque, Pues te ajá, va a si dar es menor cero. que 0, te va a dar un número menor que 0 aunque le estés sumando, porque pues sería negativo O sumándose. te va a dar entonces, igual a 0. ajá. ¿Los negativos son reales? Pues sí, ¿no? Son una parte de los reales. Ok. Maestra, Ajá. o sea, ¿dónde están los números que pues, supone que tengo que sumar? Ok. O eso es- Si tengo A, Puede ser de que va a ser a X. A, coma, y Y tiene que ser cualquier valor negativo, ¿cierto? Entonces pongamos con subíndices A1 y A-2. Y con B tengo B1 y B2, ¿cierto? Entonces, al yo sumarlo no hay problema, ¿verdad? Porque A más A1 más A2, no me importa cómo quede. Ay, esto es B1, perdón. Pero de este lado, ¿qué va a pasar? Que me va a quedar menos A2 más B2, ¿cierto? Entonces también o va a ser negativo o va a ser 0, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Sí. Yo no entendí eso. Sí, si yo sumo dos negativos, ¿ese número va a ser positivo o Ajá. negativo? Depende. ¿Depende de qué? Negativo. Siempre va a ser negativo, ¿cierto? Sí. Porque acuérdense que se suma y se queda el mismo signo. Pero eso es en la suma. Y si yo lo multiplico por un escalar, Pues ya es negativo. Ah, sí, positivo. ¿No? Oiga, maestra, para hacer eso, también se puede hacer con números. O sea, ya poner los números y no letras. el problema de los números es que solo demuestra, o sea, no lo demuestras, lo compruebas. Y para que sea una demostración tiene que ser para todos. Ese es el problema. Pero si yo quiero demostrar algo que no se cumple, ahí sí puedo utilizar números. Con un solo ejemplo que no cumple, entonces ya no cumple, ¿cierto? ¿Qué pasa si alfa A multiplicarlo por escalar, pues no sé cómo. es igual a menos 1? Pues ya no sale o sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya no Porque al son reales. poner... Ay,
Se hace positivo, ¿no? Y ya es mayor que 0. Exacto. Uy, shit. Menos 1 por A1 menos A2. El resultado va a ser menos A1, coma, A2. Por lo cual A2 es mayor a 0. ¿O igual? Maestra, entonces aquí en la multiplicación por escalar ya no cumple. Exactamente. ¿Y qué pasa en ese, o sea, el subespacio no cumple? Y pongo así, no cumple, ¿verdad? Sí, nada más eso. Por lo tanto, no es Maestra, un subespacio vectorial. ¿Qué pasa? Okay. el A1 se volvió negativo porque lo multiplicamos por menos 1. ¿no? Sí. Maestra, Ajá. podemos... esto de lo de A es igual a 1 menos A2, o sea, con número 2. En el caso del escalar, No, o sea, al principio. para la suma No sé no. por qué no me deja dibujar. Ah, esto. Esto no lo podemos sustituir por números como 1, 2 y ver esto de aquí. ¿Cómo sería? Pueden hacerlo como ejemplo, pero para demostrarlo o para hacerlo válido tiene que ser para todo. Es decir, Ah, sí, necesito pues, un valor. Pero sí, si quiero, por ejemplo, si le cambio estos valores, que sea 2, 3 y 4 menos 5. Al momento de sumarlos, ¿qué me va a quedar? 6, sí, coma, 6. menos 8, ¿cierto? Y vemos Sí. un ejemplo de que efectivamente es negativo. Pero vuelvo a lo mismo, es un ejemplo. No puedo, por medio de esto, atribuírselo a todos los valores. Eso es como comprobarlo solamente, ¿no? Sí, es como para que ustedes se den una idea de lo que están haciendo, pero no para demostrar que cumple para todos los casos. En este, sí puedo utilizar directamente un ejemplo, porque yo lo que quiero es un contraejemplo, algo que no cumpla. Porque las matemáticas dicen que con un solo ejemplo que no cumpla, entonces ya no puedo decir que cumple para todos, ¿cierto? Entonces, si nos pide que comprobemos, tenemos que cambiarle a valores, y si nos pide que demostremos, hacemos lo de con... Exactamente. Maestra, Ajá. Cuando se hace por el escalar, ahí sí se le puede poner un número, entonces, en un escalar. Cuando no cumple. Ah, ok. O sea, por ejemplo, si la suma no cumpliera, entonces puedo poner, como en el caso anterior, que tenía que y era igual a 3, con ese, desde la suma pude haber puesto un ejemplo numérico y no iba a cumplir. Ah, ok. Es una pequeña duda tonta. Ajá. Aquí, este Ajá. 6 se supone que es mayor que 0, entonces, ¿cómo está aquí la onda? O sea, ¿cómo sabemos que este de aquí sí se cumple? Ese va a cumplir para todos los reales, porque a X no le está poniendo ninguna restricción. Ah, ok, o sea, con que cumple y con que sea real, esos de aquí ya nos vale. Ajá. A mí el que me interesa es este. ¿Por qué? Porque es la condición que me está dando. Ah, ok. Ok. ¿Qué pone X Entonces, ahora me tiene que interesar el otro? ¿O qué? Pues no, porque yo Es que sé... se supone que el 6 tiene que ser X más Y, ¿no? Ajá. Nada más. No, es X más X. Bueno, Bien. esta X
más esta X. Ajá. Ah, sí, X más X, sí. Y lo otro ya es lo de que se comprueba lo de acá. Ajá, o sea, por ejemplo, aquí pudo haber sido menos 4. Y entonces aquí me quedaría, ¿estarán de acuerdo conmigo? Me queda menos 2. Sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque X no tiene ninguna restricción. Mientras sea real. Solo nos pide la suma. Exactamente. Maestra, ¿y usted está cumpliendo las reglas de su espacio vectorial? Sí, estoy comprobando las cerraduras. Ajá, la del no vacío es un subespacio. Sí. Ajá. Maestra. Eu. Por ejemplo, si como, o sea, la condición de H, si no dice Y menor o igual a 0 o alguna condición ahí, no se puede comprobar con la cerradura. Tú dices, si estuviera así nomás. aquí tendría que decir que X y Y pertenece a los reales. Y ahí estamos hablando de lo que les comentaba. Ok. Esto sí es un subconjunto, pero es el conjunto en sí mismo, ¿cierto? Sí. Entonces, si a mí me están diciendo que esto es un subespacio vectorial, digo, si esto es un espacio vectorial, directamente esto es un subespacio vectorial. Ah, ok. Si no lo trae entonces. Y otra cosa importante, si... please. Si esto me dijera que X es igual a 0 y Y es igual a 0, ¿es o no es un subespacio vectorial? Pues sí Sí, sería, pero ¿no? nulo, ¿no? ¿Es trivial? Es el trivial, exactamente. Porque mi único elemento es 0,0. Cumple la suma, cumple la multiplicación por un escalar y además es el mismo neutro. ¿Va que va? Entonces, Entonces, ¿cumple la cuando- suma? ¿Es la misma multiplicación? Sí. Maestra, Sí. ¿y cómo se lee lo de B igual R cuadrado? O sea que... Acuérdense que siempre que tenga R2 se refiere a todas las coordenadas en mi plano cartesiano. Si, por ejemplo, en lugar de X, sí. R2 fuera R3, entonces aquí tengo que agregar una Z. Ah, ok. Ajá. Y es todo mi espacio tridimensional. Ok. ¿Puedo borrar? Fabi, toma foto, por favor. Voy. Maestra. Ajá. Entonces R2 significa todo, o sea, quiere decir que todos los puntos en un plano cartesiano. Exactamente. Gracias. ¿Listo? ¿Borro? Sí, ya.